Bien, muy buenas tardes a todos, queridos colegas, bienvenidos a esta propuesta de formación, a este micro taller organizado por la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales. Le damos la bienvenida y les agradecemos obviamente por su participación, por su interés y por bueno, conectarse para aprender y compartir un rato juntos en este micro taller. Estuvimos viendo ahí en los comentarios que obviamente empiezan a saludarnos y a decir de dónde son. Tenemos, profe Nati, muchos colegas del interior, de Ituzaingó, Itatí, Empedrado, Pueblo Libertador, leía por ahí. Así que bueno, sean todos bienvenidos y bueno, ¿cómo estás, Nati? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes desde la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales. Le agradezco, como dijo Juan, también me uno a las palabras de Juan, por involucrarse en esta propuesta, por supuesto. Y bueno, comenzamos nuestra jornada de hoy. Exactamente. Profe, ¿nos querés contar cómo se llama este micro taller? Bueno, este micro taller se llama Deja que la inteligencia artificial te dé una mano o Un criterio. un criterio. Vamos a ir Muy bien. descubriendo juntos Vamos qué descubriendo de qué se trata. es. Bueno, queríamos comentarles que nosotros dictamos una capacitación hace 2 meses que era sobre evaluación e inteligencia artificial y quisimos hacer una especie de réplica, pero en este caso como un micro taller. Ujú. La modalidad de esta propuesta cuenta con una duración de 1 hora reloj. La modalidad es virtual, solamente con este encuentro sincrónico. Exacto. Lamentablemente no nos van a volver a ver para esta propuesta. Y la asistencia se registrará, esto es muy importante, tengan en cuenta, a través de un formulario Google que Nuestros que nuestros colaboradores. facilitadores, exacto, que están también, un saludito a todos ellos que están presentes, van a enviar en el chat una vez que comencemos a cerrar este microtaller. Es Exacto. importante tener en cuenta que este formulario habla sobre el programa Incluir El Futuro, futuro. que es Exacto. de la entrega de las netbooks que se hizo durante todo este ciclo lectivo, en el que van a tener que completar, siendo honestos, Ujú. cómo utilizan las computadoras con los alumnos, si están utilizando o si necesitan alguna herramienta, capacitaciones o lo que sea. Así que bueno, damos Exacto, inicio no, a nuestra no hace presentación. falta que manden sus datos por el chat, con Exacto. la asistencia se registra a partir del formulario y bueno, obviamente le pedimos, como dijo la profe Nati, su honestidad de que se tomen, no les va a llevar más de 5 minutos para que puedan completarlo y mediante ese registro de asistencia se les va después a hacer la certificación a través del CIMA para que ustedes puedan ingresar y descargar su certificado de participación de este microtaller y obviamente después también eso presentarlo ante las autoridades que lo requieran. Que para poder acreditar este microtaller tienen que sí o sí completar el formulario. Así es. Eso. Ahora sí, empezamos, profe. Comenzamos. ¿Qué tenemos para comenzar? Trajimos una especie de rompehielo, así para empezar a conocernos con los profes, poder relajarnos, Sí, ¿sí? porque la mayoría seguramente está saliendo de trabajar o está por Sí. bueno, entrar quizás más tarde, dependiendo de dónde están trabajando y en qué horario. Así que vamos a hacer como un jueguito A ver, para comenzar, porque a nosotros nos encanta eso. sí, Entonces, nuestro rompehielo se llama Activa tu cámara como una IA. ¿En qué consiste esto? a ver. Todos en este momento van a apagar su cámara, todos, incluyendo los facilitadores, por supuesto. Y lo que vamos a hacer, vamos a simular que somos como una inteligencia artificial que Ujú. está evaluando el entorno antes de activarse. A ver, A la cuenta de tres, que vamos a tener un facilitador que va a hacer la cuenta regresiva, el primero o la primera que al escuchar activarse o emprender su cámara, gana una insignia virtual a desde ver. la Subsecretaría de Contenidos Entonces lo que tenemos que hacer Audiovisuales. ahora es apagar todas nuestras cámaras, a ver si Todas nuestras cámaras. invitamos también a los facilitadores a que puedan... Vamos a hacer un apagón masivo de Claro. cámaras. ¿Nosotros también? No. ¿Eh? ¿Nosotros también? Y si ganamos nosotros, salimos nosotros Claro, no, ganando. no, no va a quedar muy transparente que digamos. Bien, ¿están todos con las cámaras apagadas? A ver, aparentemente sí. A ver, no veo ningún docente con la cámara prendida, así que están cumpliendo con la consigna. Sí, con la cámara prendida antes. ¿Nosotros? No, sí, había. Bien, ahora sí, tenemos a nuestros facilitadores. Ahí Bien. vamos.
Preparándose. Preparando sensores. Cargando algoritmos. 3, 2, 1. ¡Actívense! Bien. Lucas Martín Cabrera es el primero que prendió su cámara de acuerdo al registro que tengo acá. Lucas Bien, Martín Lucas Martín Cabrera. Capri, pose divertida, así te ganaste insignia. Bien, una Bien, hizo una sonrisa. sonrisa. Gracias, Lucas. Bueno, te cuento que te ganaste. Es un premio, ¿eh? Exacto. Bueno, te vamos a hacer una pregunta y tenés que contestar con el micrófono abierto. ¿Qué emoji te representa hoy como docente frente a la inteligencia artificial? No tenés que decir el emoji, sino hacer con tu cara el emoji que te representa. Hoy utilizando la inteligencia Ah, artificial. con la lengua afuera. Podemos interpretarlo de muchas formas, ¿eh? Sí, yo lo interpreto como divertido. Bien, me gusta. Sí, los demás, a ver, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Sacando la lengua, si le vieron. Divertido puede ser también. Explorador, de Sí, pronto. divertido, explorador. O no sé qué hago, pero me veo genial haciéndolo. Claro, no sé cómo utilizarlo bien, pero lo utilizo. Bien, Exacto. gracias Lucas y gracias a todos los Muchísimas profes. gracias también a nuestros facilitadores. Excelente locución. Es espectacular la locución, ¿eh? Así que ya Vamos a ir tenemos una para mejorando. EducaTR. Ya tenemos para EducaTR una nueva integrante. Liliana nos manda en el chat el emoji de una personita, una carita que está observando con Sí, como una lente. Claro, con una, ¿de qué se trata esto? Exacto, Bien, me gusta. bien. Fíjense, tenemos el de pensando. Le pensando. Sí. ¿Y vos? El de las manitos así. Tipo, como Bien. genial, me encanta la inteligencia artificial. Ok. Bien, ahora sí, bueno, hacemos la presentación formal. Tenemos uno más, A ver. un jueguito, o sea, Ah, vamos a hacer otro más para ¿otro el que más? se quedó con ganas de volver a hacer lo mismo. Bien, Volvemos a apagar otra las vez cámaras. a apagar todas las cámaras. A ver. Veo cámaras prendidas todavía. Facilitadores también. Ahora sí. Otra vez le vamos a pedir a nuestra locutora, nueva locutora. O locutor, quien quiera Sí. sumarse. Ahí está. Ahora hay Ahí lo otra, tenemos. sí, hay otra condición ahora. Se vuelve a repetir la actividad, pero ahora Volvemos. van Sí, a pero tener ahora que... va otra consigna. Exactamente. Usted comenta la consigna y después lo leo el conteo. Ok, ahora cuando prenda la cámara, lo que va a tener que hacer el que aparece primero es hacer la cara de como que recién estuvo corrigiendo 100 exámenes. ¿Qué cara pone el profe de que... A mano, de profe, manera claro, tradicional. un profe que acaba de corregir 100 exámenes, 100 trabajos prácticos, ¿qué cara pondría? ¿Qué cara pondría? ¿Cómo estaría? Ok. Preparando sensores, cargando algoritmos. 3, 2, 1, actívense. La tenía Ana Laura y se me fue. Ana Laura, Ana Laura. ¿Estás ahí, Ana Laura? Ana Laura, acá está. Ana Laura. Otra vez. Ana Laura Ay, está con genial. la cara en la cabeza diciendo Dios, De auxilio. cansancio. Más de uno se habrá tirado al suelo, pero no lo vimos. Claro, porque tenía la cámara apagada. Bien, ahora sí, ¿qué se ganó? Gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias por participar. Lo que le vamos a pedir es que en el chat dejen su Instagram, entonces ahora lo etiquetamos con su insignia de la subsecretaría. Ese es Que van a aparecer ahora con su insignia de fan destacados. Exacto. De paso, el Instagram de la subsecretaría, @educaciondigital.corrientes. Nos pueden seguir ahí y obviamente enterarse de todas las propuestas que la subse prepara para los docentes y para los estudiantes también. Bueno, a partir de que, bueno, ya rompimos el hielo, ya nos reímos, ya hicimos caritas, ya hicimos todo, Ajá. vamos a ver que así como esta actividad que nosotros realizamos recién, así es como ustedes evaluaron el momento perfecto para activar la cámara, las inteligencias artificiales
también evalúan datos para tomar decisiones. Ujú. Así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a explorar cómo todo esto se relaciona con nuestras propias prácticas docentes y cómo podemos usarlo a nuestro favor, por supuesto. Exacto, incluir a la inteligencia artificial en nuestras prácticas cotidianas, ¿sí? De pronto para pedirle ayuda con una consigna, con una evaluación o con algún tips que la inteligencia artificial nos pueda dar para aplicarlo en clase. Específicamente nosotros pensamos este microtaller justamente desde el título de que la inteligencia artificial nos dé una mano o un criterio, pensando específicamente en la evaluación dentro del proceso de aprendizaje y dentro de la práctica docente, ¿sí? Sabemos que la evaluación es algo que está muy presente en la escuela. Nosotros en los profesorados lo estudiamos, leemos distintos autores que tienen distintas perspectivas, pero cuando un docente tiene que sentarse a pensar, a redactar las consignas, se encuentra con una serie de interrogantes, ¿sí? Nosotros partimos de la idea de que la evaluación no es el final de un proceso, la evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es parte del proceso para el estudiante que tiene que demostrar en esa evaluación qué aprendizajes obtuvo, qué contenidos necesita reforzar, en qué aspecto hay que mejorar o seguir trabajando. Y para el docente saber cómo es el periodo, el proceso de enseñanza significó en el alumno, ¿sí? Si los contenidos se llegaron a comprender, si hay que reforzar en ciertas cuestiones. La evaluación es un instrumento, ¿sí? Y una oportunidad, como diría Ruth Harf, de revisar, ajustar y de seguir aprendiendo, ¿sí? No para ponerle, como dijimos, un final o una nota específicamente numérica, sino como oportunidad para seguir creciendo, tanto del lado docente como del lado del estudiante. Claro, porque cuando hablamos de evaluación no solamente hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, Ajá. sino que también hablamos de nuestras propias prácticas, Mm. que constantemente somos evaluados y debemos hacer una autoevaluación. Exacto. Ahí se me va la voz. No, que recién empezamos. Bien. Y tenemos que hacer esta autoevaluación para poder ver en qué hacemos ajustes y en qué estamos bien para potenciarlo. Exacto. Y pensar en la inteligencia artificial y en la evaluación nos parece un poco raro, Claro, pero generalmente el podemos docente, encontrar el punto justo. sí, generalmente el docente piensa que la inteligencia artificial cada vez que vieron esos títulos amarillistas Claro. No todos que iguales, no salen todos. sobre la inteligencia artificial, piensa que va a venir y nos va a reemplazar a nosotros, que mañana va a ir una inteligencia artificial y va a dar la dar clase por clase. nosotros. Pero en realidad no, porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer con la inteligencia artificial? Porque ellos no vienen, la inteligencia artificial no viene a reemplazar al docente, sino que nos viene a ser de aliada. ¿Por Ajá. qué? Porque nos acompaña durante todo el proceso y en este caso nos acompaña para evaluar mejor, con un enfoque más hacia el aprendizaje y menos a la burocracia. ¿Qué significa esto? De que lo que va a hacer es nos va a ahorrar tiempo, ¿no es Ujú. cierto? Para poder enfocarnos en el proceso de nuestros alumnos. Y nos puede mostrar quizás también otra perspectiva u otra forma de encarar la evaluación, ¿sí? Nosotros por ahí tenemos ya una idea o un método de evaluar que consultando a la inteligencia artificial, siempre obviamente con una buena redacción de un prompt, siempre teniendo en cuenta que lo que la inteligencia artificial me da es un consejo, no me da la solución a mi práctica, ni me viene a Claro. hacer el trabajo. Eso va más adelante, igual. Claro, vamos a no me lo quiero adelantar, pero viene a ser como justamente una aliada, ¿sí? Alguien que nos viene a dar una mano, pero Como no una- a hoy, como reemplazar. dije, como un asistente. Como Todas un las asistente. grandes figuras tienen un asistente, tienen asistentes. Ajá. Porque nosotros no podemos tener asistente, ahora tenemos Encima, asistentes un asistente que nos virtual, ayudan a potenciar nuestro trabajo. gratuito. ¿Eh? Y gratuito. Bien, pensando específicamente en lo que es inteligencia artificial y en lo que es evaluación, la implementación justamente de la IA a través de distintas aplicaciones, la gran mayoría que nosotros las trabajamos en estas propuestas de formación son gratuitas, nos favorece y potencia la evaluación formativa. Si ahora vamos a ver un poquito el concepto de esta evaluación formativa que no entiende a la evaluación como la finalización de un proceso, sino como parte del proceso que sirve para justamente formar al sujeto, agilizar y optimizar procesos, como recién dijo la profe, el poder optimizar recursos, tiempo, métodos y demás. También personaliza el aprendizaje porque nosotros a través de la caracterización de nuestro grupo, de nuestro contexto escolar,
la IA nos O de va un alumno en particular por ahí que nos está costando que pueda involucrarse dentro de este proceso. Entonces, si nosotros le damos esas características de ese alumno, nos puede generar una especie de propuesta y después nosotros obviamente lo adaptamos Exacto. a lo que nosotros conocemos realmente de nuestro alumno. Totalmente. Favorece la toma de decisiones al pensar en el docente de, bueno, ¿qué puedo evaluar o qué tengo que evaluar? Quiero evaluar este contenido, ¿cómo lo llevo a la práctica así, sin ser reiterativo, sin que mis alumnos tengan que aprender el contenido de memoria y reproducirlo tal cual está? A la hora de diseñar esa evaluación, la inteligencia artificial nos puede ayudar en la toma de decisiones de qué criterios tener en cuenta, qué contenidos, cómo hacer la redacción de las consignas, cómo hacer la distribución de puntos, por ejemplo, para ser equitativos y demás. La IA nos puede ayudar. Y obviamente, en este sentido, como decía también la profe, promover una evaluación que sea más justa e inclusiva y que no sea como un proceso más que hay que hacerlo, que hay que cumplir, porque así lo establece el programa, porque así lo establecen las directivas institucionales y porque toda la vida se hizo así, sino pensar a la evaluación como algo lindo, como un momento agradable inclusive. Claro, porque generalmente las evaluaciones para los alumnos son una situación traen una situación de tensión, de estrés, de querer pasar, por ejemplo, por la nota, sobre todo. No el hecho de si aprendió o no. Entonces, darle al alumno la importancia que tiene él realmente en este proceso. Y de que justamente la evaluación es un proceso, no es la definición de nada, ni nadie queda fuera por una evaluación. Bien, evaluación auténtica, profe. Bueno, entonces vamos a ver las características de nuestra evaluación auténtica, que es la que nosotros deberíamos implementar cotidianamente dentro de las instituciones. La evaluación auténtica que, se viene a ser la contracara de la evaluación tradicional, como la conocemos. Exacto, que ahora vamos a ver un ejemplo de qué es una evaluación tradicional. Bien. Bueno, una de las características, por supuesto, de la evaluación auténtica es que plantea situaciones reales o significativas. ¿Qué significa? Si yo le voy a pedir a la inteligencia artificial que quiero que genere consignas auténticas, que ya me estoy adelantando a la anterior, o una evaluación auténtica, esa evaluación lo que va a hacer es plantearle al alumno que ese contenido que estudió lo pueda plantear dentro de situaciones reales, cotidianas, de todos los días y que sea significativo para la vida de él, que ayude a que cree esto de que en su contexto puede implementar ese contenido. Es muy importante eso. Bueno, también evalúa habilidades complejas, como por ejemplo, como dijo hoy el profesor, es la contracara de la tradicional en de describir tal situación. Da las características de las causas de la Segunda Guerra Mundial. No, en este caso lo que va a hacer es desarrollar estas habilidades de pensar, crear, resolver. Esa es la idea de nuestra evaluación auténtica. También requiere respuestas abiertas, no memorizadas. Significa que el alumno puede dar dentro de las respuestas aquellos aportes que él puede realizar desde su perspectiva, desde lo cultural que él trae. ¿Cómo vos resolverías este conflicto? Exacto, por ejemplo, cómo vos lo resolverías, que hubieras hecho. O sea, y ahí también se desarrolla la creatividad, que es muy importante desarrollar hoy en día con los alumnos, la creatividad sobre todo. Valora la originalidad y el contexto del estudiante, como estábamos hablando él, como decía él hoy, esto de la creatividad, y teniendo en cuenta el contexto en el que están nuestros alumnos. Por eso a la hora de nosotros solicitar la inteligencia artificial, tenemos que describir el contexto donde estamos por realizar ese tipo de evaluación, porque todos los contextos son diferentes. ¿Cómo son nuestros alumnos? ¿Qué características tiene el grupo? ¿Dónde está situada la escuela? Son datos importantes que nosotros le brindamos a la inteligencia artificial para que en base a esa caracterización justamente pueda pensar y, bueno, no sé si pensar la inteligencia artificial, sí, ¿por qué no? Pero nos pueda devolver consignas que sean, obviamente, lo más acorde a nuestra realidad, pero que nosotros seguimos teniendo la última decisión y la última palabra de tomarla o hacerle una nueva adaptación para llevarla a cabo. Es que la idea de estas capacitaciones es contarles que es muy preciso y muy necesario de que si le pedimos a la inteligencia artificial una consigna o una evaluación, sí o sí lo tenemos que nosotros modificar teniendo en cuenta nuestro contexto, no darlo tal cual así. O sea, sí o sí tenemos que ponerle nuestro granito de arena Por ahí. supuesto.
Bueno, y bueno, se basa también en tareas integradoras y de desempeño. O sea que sí o sí lo que se va a evaluar son los contenidos tanto procedimentales como los teóricos, así que tendríamos que implementar esta evaluación auténtica en todos sentidos, no solamente a los alumnos, sino también en las instituciones. Exacto, que está mucho más presente que antes la evaluación auténtica. Exacto. Pero tenemos que seguir, Tendría que estar. O sea, claro, llevándola a cabo independientemente del nivel, de la modalidad y demás. Es una buena herramienta para el aprendizaje y para, bueno, justamente el docente tomar decisiones. Hablar de evaluación nos remite directamente a hablar de consignas, ¿sí? En una evaluación encontramos consignas que requieren que el estudiante realice, defina o explique eso que estudió, eso que aprendió y eso que es el fruto del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es muy importante que nuestras evaluaciones tengan consignas claras, ya sean nuestras evaluaciones, nuestros trabajos prácticos, nuestras tareas en general. ¿Por qué? Porque una buena consigna no solamente va a evaluar eso que el estudiante sabe, eso que el estudiante aprendió, sino, sino cómo esta consigna se adapta a lo que él puede realmente entender y comprender para poder responder a esa pregunta, ¿sí? Imagínate que nosotros planteemos una consigna que tenga términos que el estudiante desconoce o que se pueda prestar a la confusión. Obviamente el estudiante no va a poder responder a esa pregunta y es más, en algunos casos hasta se podría frustrar, se podría poner nervioso y demás al no saber responder una consigna por no entenderla. Por no entender la palabra, pero Claro. el significado. Esto en un contexto de evaluación o en un contexto de clase, ¿sí? Entonces, siempre es importante que nuestras consignas sean claras, sean precisas y sean auténticas. Lo auténtico vendría por el lado de esto, de la innovación, de que pueda, obviamente, plantear que sea el estudiante el que pueda responder en base a su experiencia, que lo invite a pensar, ¿sí? Más que a repetir conceptos o contenidos. Tiene que ser una experiencia significativa, útil y alineada con el desarrollo integral del alumno. Y pasa mucho esto de que generalmente se dan consignas con estrategias que no se utilizaron durante el cursado, por ejemplo. Claro. Yo veo bastante eso de, por ejemplo, realizar una sopa de letras como algo innovador, pero durante todo el cursado no le enseñamos a los alumnos a usar la sopa de letras. Entonces, ¿cómo yo sé si sabe realizarla o no? Claro. ¿Y cuál sería también el fin pedagógico, el nosotros preguntarnos de una Exacto. sopa de letras en una evaluación, por ejemplo? Siempre también esto lo remarcamos con la profe, la evaluación no es un momento para la innovación exclusivamente, ¿sí? Tenemos que innovar durante las Claro, clases. en el proceso, En el proceso. ¿sí? Nuestra evaluación no puede tener consignas, temas, términos que no se hayan dado durante el proceso previo de enseñanza. Obviamente hablamos de evaluaciones auténticas e innovadoras en el sentido de que se salgan de lo tradicional, ¿sí? De que se salgan de definir qué es tal cosa o escribir la definición de tal término, ¿sí? Sino que inviten al estudiante justamente a posicionarse desde su rol activo a explicar, a poder él ser el propio constructor de su aprendizaje, ¿sí? Hablamos de un estudiante con un rol activo en el aprendizaje también dentro de la evaluación. Lo que tenemos que hacer es favorecer el aprendizaje del alumno mientras lo evaluamos. Exacto. Ese es el objetivo. Bien. Acá tenemos un ejemplo de consignas superficiales. De las consignas, nosotros pusimos superficiales, pero porque no son auténticas. Ajá. Pero estas son consignas tradicionales en las que solemos caer la mayoría cuando vamos a evaluar como por ahí por falta de tiempo o porque ya es una evaluación que tenemos hace rato. Entonces la seguimos dando año tras año. Yo no hago eso. Bien. Pero es como un ejemplo. Tomamos de sociología, por supuesto. Ajá. Y vamos a tirar un chivo ahora. Dentro de la plataforma de EducaPlay tenemos contenidos audiovisuales de todas las materias el secundario, por supuesto, de primero a sexto año, de todas las orientaciones también. Sí. Y bueno, y tomamos un video en base a eso, hicimos esta consigna, pero no tiene nada que ver con el video porque nuestros videos sí son innovadores y auténticos. Esta sí es un examen, obviamente, superficial, tradicional. El primero dice, definir el concepto de hecho social según Emily Durkheim. Que es un autor que se trabaja en sociología. Que sociología. decir definí. ¿Entendés?
Después, enumerar las características principales del positivismo sociológico. Explica qué es la anomalía, la anomia y quién acuñó el término. Lista las etapas del método científico en sociología. Y así, esto es un ejemplo de lo que es una evaluación tradicional. Exacto, y Exacto. consignas obviamente superficiales que no Entonces, invitan a pensar, que no invitan a innovar, ni a que el estudiante pueda demostrar mediante sus propias palabras, mediante su propia experiencia, aquello que aprendió. exacto, no es significativo para ellos, porque ¿qué van a hacer? Si lo estudiaron de memoria, tal cual lo van a escribir y después ellos se olvidan, se pierde este Exacto. conocimiento. Entonces le pedimos a nuestro amigo, nuestro aliado, el ChatGPT, que ya Ujú. forma parte de, es una extensión nuestra, En básicamente. algunos casos. En la mayoría. Levante la mano quien no. Le pedimos justamente poder convertir estas consignas tradicionales en consignas que sean auténticas, ¿sí? Y para eso, obviamente, lo que tenemos que primero hacer es generar un prompt. ¿Qué es un prompt? Es esa orden que nosotros le damos al ChatGPT, ese pedido que le hacemos, para justamente obtener la respuesta o la idea o la sugerencia que el chat nos pueda llegar a hacer, ¿sí? Por Siempre, ejemplo, ajá, ay, perdón. termino la idea, profe. Siempre el prompt es clave para ver la calidad de la respuesta que vamos a obtener, Exacto. la utilidad que le podamos llegar a dar. Si no es lo mismo que yo le diga al chat, chat, necesito que me transforme estas consignas, a que yo le diga, necesito que estas consignas sean auténticas, que fomenten el pensamiento crítico, porque la voy a utilizar para una evaluación, la evaluación se va a llevar a cabo en un 6º año de secundario, en la ciudad de Exacto. Corrientes, Cuanto más datos le damos a nuestro prompt, mejor va a ser la respuesta en realidad del ChatGPT, porque le tendríamos que dar, en este caso, por ahí nos faltó decir para qué alumnos, de qué Claro. año, de qué provincia, porque es muy importante también tener en cuenta el contexto, qué tipo de contexto es el colegio, si es un Claro. colegio rural, por ejemplo, si es del y darle centro. toda la información que sea útil, por ejemplo, alumnos con los que trabajamos con tales actividades, pueden dar 3 actividades como para que Ujú. sepa qué tipo de evaluación les va a realizar. Cuanto más información nosotros le demos al chat GTP o a la inteligencia artificial, porque hay otras también, por ejemplo, hay otros chatbots en los que podemos realizar esto, Ujú. mejor va a ser nuestra calidad de las consignas. Claro, explicar en qué nivel están, en qué modalidad. Por ejemplo, no es lo mismo Exacto. la sociología que se da en el 6º año del secundario que la sociología que se da, por ejemplo, en los profesorados, en una carrera superior, Por eso hay que etcétera, tener en etcétera. cuenta siempre también especificar para qué diseño Claro. curricular. Y quiénes son Muy los importante. destinatarios, Exacto. básicamente. Bien, nosotros se acuerdan que teníamos las consignas tradicionales que eran estas, definir, enumerar, explicar. Le pedimos al chat, mediante un prompt, que nos transforme estas consignas en consignas significativas, auténticas y demás. Fíjense que nosotros le pedimos que fomenten el pensamiento crítico y la creatividad en los alumnos. A esto nosotros obtuvimos la siguiente respuesta, ¿sí? Nosotros tomamos un ejemplo nomás para no ser tan extenso, que es el punto 1. ¿Sí? El punto 1 de la consigna tradicional decía, Quiero aclarar algo, que prompt estaba mal escrito. es con M, prompt. Claro, estaba mal escrito. El Canva- Error de tipeo igual, sí. pero no fue nuestra culpa, sino de Canva. Vale, chaval. No, pero nos está bueno, tema aparte con Canva. Bueno, la consigna tradicional decía, definía concepto de hecho social Exacto. según Emily Durkheim. Lo que obtuvimos es lo siguiente. Observa un fenómeno social actual en tu entorno, como la Ujú. moda, el uso del celular, una costumbre escolar, etc. ¿Cómo lo analizaría Durkheim como hecho social? Justifica tu respuesta con sus características. Bueno, acá lo llevamos ahí a la realidad y al contexto del alumno. Ujú. Si bien no le dimos tanta información al prompt, no le dimos Ujú. tanta información al chat, hubiéramos dado más información igual, ustedes sí deberían darle. No hagan lo que nosotros hicimos. Pero fíjate, miren como en este caso él ya lleva la realidad de la moda. Ya para los adolescentes, por ejemplo, que están muy involucrados en la moda, en el uso del celular o en las costumbres que hay dentro del colegio. O sea, con la contextualización está súper bien. Y eso que no le dimos tanta información. Ujú. Y después, el hecho de analizar, ahí ya desarrollamos la capacidad de reflexión crítica para el alumno. Exacto, y fíjate que el chat, la consigna que nos da empieza con observar un fenómeno social, ¿sí? Exacto. O sea, los pone a los estudiantes como investigadores, pensemos quizás como sociólogos si se quiere, para que ellos sean los que vayan a
en base a su experiencia, en base a lo que ellos observan. Sociología es una materia un poco abstracta, si vamos al caso, en cuanto a contenidos, autores y demás, pero mediante esta consigna nosotros lo que podemos hacer es llevar a la realidad más cercana, ¿sí? Como los chicos ven, como dijo la profe, la moda, el celular y demás, para que ellos puedan analizar esto que Durkheim pensó hace muchos años en otro contexto totalmente diferente, ellos lo apliquen en su realidad y sean ellos los que sean partícipes activos de esta búsqueda del aprendizaje y del conocimiento y de esta construcción de, pensemos en este caso, la respuesta. Bien, por un lado tenemos, como dijimos, dentro de una evaluación lo que son las consignas y también lo que queríamos trabajar en este pequeño micro taller es otro instrumento de evaluación muy importante que nos puede dar una mano en cuanto a definir criterios, en cuanto a practicidad a la hora de corregir una evaluación y demás, que son las rúbricas, ¿sí? Si bien las rúbricas no están tan presentes, como dije, su utilización, su correcta utilización, nos puede ayudar a ahorrar tiempo a la hora de corregir y a definir específicamente criterios tanto para los alumnos como para los docentes, ¿sí? Para nosotros, obviamente, de qué tener en cuenta, qué evaluar, qué de una respuesta tomar, y para los alumnos también saber cómo van a ser evaluados, cómo va a ser corregido su examen, y bueno, qué criterios se tienen en cuenta a la hora de decir que un punto está bien, está mal, está incompleto, está completo, qué le falta, qué le sobra y Claro, demás. en este caso la rúbrica es un instrumento formativo, porque Ajá. no solo nos permite a nosotros ya tener en claro cuáles son nuestros criterios definidos, qué niveles de desempeño es lo que nosotros vamos a evaluar, teniendo en cuenta si es una consigna, si es una actividad, si es un trabajo práctico, y después también con los descriptores específicos lo que le da al alumno es qué es lo que yo le estoy evaluando. ¿Por qué en niveles de desempeño dice medio, por ejemplo? Claro. Y ahí ellos van directo a la rúbrica y ven qué es. Es como una retroalimentación para el alumno y que entienda qué es lo que le estamos evaluando. Exacto. Porque generalmente te dice, me pasa un montón con mi hijo, que viene y dice, me saqué un 6, no sé por qué. Claro. No, y con la rúbrica ellos pueden ir y encima analizan y se autoevalúan también, porque pónganle que ustedes están evaluando y bueno, decidieron que es un nivel medio teniendo en cuenta los criterios, pero para el alumno no, entonces él tiene la oportunidad de decir, yo creo que esto sí estaba, por ejemplo, este nivel de desempeño no va en mi evaluación, que siempre pasa, obviamente, que los alumnos nos dicen. No, pero obviamente con los criterios establecidos Claro. también es una herramienta para el docente de demostrar y del alumno entender también por qué ese punto estaba incompleto, por qué es un nivel Claro, medio y no un exacto. nivel alto, por ejemplo. Ujú. Y también, como dijiste, la posibilidad de hacer una autoevaluación en conjunto, tanto docente como alumnos, ¿sí? Una rúbrica es, como dijimos, un instrumento formativo, se establecen los criterios a evaluar, ¿sí? Y la valoración que se le va a dar a cada criterio. Está organizado por niveles, ¿sí? Y tienen descriptores específicos de cada uno de estos criterios que se establecen para decir que una respuesta, como dijo la profe, alcanzó el nivel alto de lo esperado, un nivel medio, o evidentemente no se evidencian y hay que Claro. trabajar sobre eso. Gracias a los descriptores específicos, lo que tenemos en cuenta es identificar el nivel en el que está, o sea, no solamente decir, bueno, nivel bajo y medio, no, ¿por qué es un nivel medio? ¿Por qué es un nivel bajo? O ¿por qué es un nivel excelente también? Por Claro. supuesto. Exactamente. Bien, acá tenemos un ejemplo de rúbrica, profe. Esta rúbrica la realizamos con la inteligencia artificial, que hoy vamos a trabajar con eso. Ajá. Es nuestra herramienta de inteligencia artificial hoy. Y acá vemos todo lo que nosotros estuvimos hablando. En este caso, están los criterios, por ejemplo, selección de la consigna, redacción del prompt para la inteligencia Este es un ejemplo nomás, no tiene Exacto. contenido. Claro, no tiene el contenido, Sí. pero lo realizamos teniendo en cuenta este microtaller. O sea, por eso ven ustedes selección de la consigna, redacción del prompt. Es como que esta rúbrica, con esta la evaluaríamos a ustedes. Nosotros podemos En este evaluar, caso, claro. no lo vamos a evaluar con esta porque no hay evaluación hoy, pero es como un ejemplo para que ustedes vayan viendo. Claro. Y fíjense, de un lado tenemos los criterios a evaluar, que serían la pestañita azul esta que vemos acá. Están definidos los criterios, ¿sí? Y en estas 4 columnas, el nivel, ¿sí? Excelente, se cumple con todas las expectativas dentro de este criterio. Bueno, ¿sí? ¿Qué criterios se tienen en cuenta para decir que esta respuesta es buena?
regular o insuficiente, ¿sí? Y mediante la utilización de una rúbrica, como dijimos, nosotros podemos evaluar una consigna, una respuesta, un examen, teniendo en cuenta los criterios de la respuesta que hemos obtenido, ¿sí? Claro, los criterios lo que hacen, por ejemplo, es darle el indicio al alumno de qué es lo que se espera de él, o en el caso de que si ya se le evaluó posteriormente, en qué puede mejorar. O sea, siempre toda la evaluación es para que el alumno mejore, no para que se quede y diga, bueno, se cerró acá en la instancia evaluativa, ya tengo un 4. Exacto. Etcétera. Y la rúbrica siempre tiene que estar, obviamente, en consonancia y a la par de la evaluación, ¿sí? Una rúbrica no puede servir para 10 evaluaciones a la par, sino tiene que estar pensado exclusivamente en esa evaluación, ¿sí? Tiene que acompañar a esa evaluación y por eso tiene que ser desarrollada, pensada y ejecutada con ese fin, digamos. Bien, ¿cómo tenemos que hacer para tener una rúbrica que sea eficiente? ¿Sí? O sea, estos son los tips, ¿sí? Hablamos de realizar nosotros una rúbrica, no con la inteligencia artificial. Después Claro. vamos a ver cómo nuestra querida IA nos ayuda. Ujú. Reflexionar. Sí. Sí. Sí, en el chat hay algunas preguntas. ver. Fabio, por ejemplo, ¿las rúbricas son presentadas a los alumnos y a los tutores previamente a la evaluación? Depende del criterio que tome el docente. Previamente, no. Durante la evaluación, sí, se le puede dar con las consignas la rúbrica o el docente posterior a la evaluación da la devolución de esa nota con la rúbrica incluida, ¿sí? Muchos docentes lo que hacen es, junto con las consignas, te presentan la rúbrica para que el estudiante en el momento de hacer la evaluación sepan cuáles son los criterios y demás. Como los criterios de evaluación, digamos, tener en cuenta los criterios de corrección y devolución. O posterior a la corrección también se les puede dar una devolución. En vez de hacer un texto escrito, ¿sí? Un texto tradicional, digamos, de devolución, se le da la rúbrica marcado, obviamente señalizado con el criterio que se tomó y cuál es la valoración que se tiene. Eso depende de cada docente. Y del tipo de evaluación, por ejemplo, si pensamos en una evaluación que sea meramente virtual, por ejemplo, la rúbrica ya tendría que estar, ahí sí tendría que estar Con con las actividad. consignas, ¿sí? Yo le doy a mis alumnos las consignas y la rúbrica que voy a utilizar para evaluar ese trabajo que ellos lo van a presentar. O en el caso, por ejemplo, de los trabajos prácticos que los chicos llevan En a su proceso, casa. por ejemplo, claro. Claro, ya llevan y ahí sí tienen los tutores al alcance la rúbrica para ver qué es lo que se le va a evaluar en ese trabajo práctico. Pero si estamos hablando de una evaluación de una instancia escrita dentro del aula, el tutor no va a tener el alcance, solamente el alumno durante la evaluación. Exacto. Bien, y los niveles de desempeño nosotros tenemos acá, de acuerdo a la respuesta que nosotros, o sea, de acuerdo al criterio que nosotros tomamos, ¿cómo va a ser la respuesta? Si la respuesta se enmarca dentro de todo lo solicitado, o sea, la respuesta es acorde a eso que la consigna planteaba, el nivel de desempeño va a ser excelente. Nosotros podemos tener niveles de desempeño conceptual, digamos, excelente, bueno, regular, insuficiente, o numérico, ¿sí? Si la consigna cumple con todo lo establecido, un punto. ¿Sí? Si no, 0,75. Si no, 0,50 o si es insuficiente, 0 puntos, por ejemplo. Nosotros, teniendo en cuenta el criterio, si la respuesta es acorde y se basa en eso que la consigna plantea, el criterio va a ser excelente, ¿sí? Si no está excelente, está bien, pero se podría mejorar, por ejemplo, un bueno, ¿sí? Si de acuerdo a lo que yo planteé en la consigna, la respuesta estaba bien, pero estaba mal también, o estaba incompleta, o había que más para mejorar, yo puedo tildar el regular, por ejemplo. O si la respuesta está muy breve, no se llega a... O sea, nosotros nos llegamos a evidenciar que realmente hay un aprendizaje que el estudiante entendió, que lo que me está explicando lo llegó a comprender, va al insuficiente, ¿sí? Y eso después nosotros hacemos la suma de todos los criterios y en base a eso tenemos una nota, una calificación, ya sea numérica o conceptual. Por ejemplo, acá tenemos 5 criterios, perdón, profe. Si el alumno hizo todo bien, o sea, en cada criterio le marcamos el excelente, la evaluación va a ser un 10, ¿sí? Si no, la nota va variando de acuerdo a la suma, como les digo, de los criterios que vayamos marcando. No pensemos en esto de que el alumno por ahí se puede sentir mal al simple hecho de que haya un irregular o un Claro, sí se marca insuficiente, por acá. porque lo que le va a mostrar la rúbrica
le va a hacer comprender sus fortalezas y debilidades Ajá. para potenciar su fortaleza y para mejorar las Claro, para debilidades. pasar de acá Eso. a acá. Esto le muestra de forma clara y también desarrolla la autorregulación en ellos. Exacto. Bien, tips para tener en cuenta a la hora de realizar nuestra rúbrica. Primero, obviamente, reflexionar en torno al proceso de evaluación y definir los objetivos, ¿sí? ¿Qué espero yo que los alumnos logren, ¿sí? Teniendo en cuenta objetivos y criterios también, que veíamos acá en De la los columna. objetivos salen los criterios. Exacto. Bueno, seleccionar los criterios, o sea, eso que yo voy a poner en mi rúbrica del lado izquierdo, ¿sí? Que vamos a evaluar, poder seleccionar y definirlos, ¿sí? Que sean claros. Determinar los niveles de desempeño, ¿sí? Si voy a evaluar teniendo en cuenta, como por ejemplo el ejemplo que vemos acá, excelente, bueno, regular o insuficiente, o si va a ser de pronto un nivel de desempeño numérico, como dijimos, Ahí, 2, ahí. 1 y demás. Y bueno, eso para tener en cuenta. Perdón, Juan, porque Lo hicimos, lo acabo de explicar. Ah, ok. Perdón. Bien, ¿seguimos? ¿Mm? Redactar. Bueno, redactar descriptores específicos para cada nivel y criterio, como estaba diciendo Juan, la importancia de estos descriptores es que los alumnos comprendan sus fortalezas y sus debilidades y que estén de forma clara, obviamente, los descriptores para que ellos comprendan, qué significa con un lenguaje que ellos de su vida cotidiana, no utilizar palabras por ejemplo, muy que ellos no específicos o comprenden. desconocidos. Exacto. Palabras técnicas que solo utilizan los docentes, no debemos utilizar en los descriptores. Después tenemos la socialización con los estudiantes, de lo que hoy estábamos hablando, por ejemplo, que nos preguntaron en qué momento se le muestra esto a los alumnos. Va en consonancia con la evaluación. Está la evaluación, las consignas que hicimos con el chat, las consignas auténticas, adaptadas, obviamente, y debajo a o detrás de la evaluación van las rúbricas, para que el alumno vaya viendo antes de entregar el examen, y esto hay que enseñarles, es que, por ejemplo, el punto 1, bueno, el criterio del punto 1 es esto, bueno, y tengo que lograr esto, ¿logré o no? Entonces, él, antes de entregar la evaluación, verifica que esté bien o no, que cumpla con los criterios definidos. Y después tenemos la implementación continua y la reflexión final. Esto de que estuvimos hablando de que es bueno utilizar la rúbrica, y ahora que le vamos a enseñar a utilizarla de manera más rápida y eficaz. ¡Ay, se me van las palabras! No sé, es muy tarde. Sí. Bien. De utilizarla constantemente en todas nuestras evaluaciones para que los alumnos puedan llegar a ver a qué nivel y que puedan mejorar. Entonces, utilizarla para los trabajos prácticos, para las actividades, etcétera. Así que como le vamos a enseñar ahora a hacerlo rápido, lo pueden utilizar para todo. Exacto. Bien, tenemos distintos tipos de rúbricas, ¿sí? Por un lado, la más conocida, que es la rúbrica analítica, que es la que le mostramos en el ejemplo. Tenemos definido una serie de criterios, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que vamos a evaluar. Y la escala de niveles, ¿sí? Que puede ser conceptual, como vimos en el ejemplo, excelente, bueno, regular, insuficiente, o una escala numérica del 1 al 4, que también estuvo el punto. Y obviamente esto le va a permitir tanto al docente como a los alumnos una retroalimentación de cada punto o de cada criterio en la rúbrica para ver qué tal estuvo su desempeño. La que más utilizamos es la analítica. Y la lista de verificación, por ejemplo, podría ser para aquellos contenidos prácticos o para generalmente educación física también se puede utilizar de la lista de verificación, pero el que más utilizamos es la analítica. ¿Te parece, Juan, si vamos directo? Bien. Porque se nos termina el tiempo. Exacto, nos quedan 10 minutos. Realizar la inteligencia artificial, que los profes puedan... Le invitamos. Exacto. Esta presentación se la vamos a compartir igual en el chat en un ratito, por si lo quieren leer o volver a repasar. Exacto. Bien, ahora les vamos a pedir que escaneen el código QR que aparece ahí o ingresen al link que aparece en pantalla. Exacto, en el chat le van a pasar. Este código QR les va a llevar a una aplicación que la vamos a utilizar para, mediante la inteligencia artificial, poder generar rúbricas que sean... cumplan con los criterios que veníamos viendo. Entonces lo pueden escanear al código en pantalla o directamente ingresar al chat que ahí recién lo compartió Carlos. La inteligencia artificial que vamos a utilizar se llama EduTechLab, ¿sí? Así como suena.
EduTech Lab. Exacto. Una vez que ingresen al link que les compartimos, les va a pedir que ustedes inicien sesión, ¿sí? Esta es una inteligencia artificial que la podemos utilizar de forma gratuita, ¿sí? Está pensada para el contexto educativo, así que eso también es bueno. Y ustedes ingresan iniciando sesión con su cuenta de Gmail, con su cuenta de Facebook o aquellos que tienen iPhone con su iOS. Tenemos distintas posibilidades y la inteligencia artificial nos posibilita diseñar una clase, utilizar juegos, asistentes educativos, diagnóstico y demás, ¿sí? Incluso generar recursos, ¿sí? Este, por ejemplo, es nuevo, fíjense. Lo que nosotros vamos a hacer es crear una rúbrica, ¿sí? Para eso vamos a ir a la tercera sección, que es diseñar rúbricas. Obviamente vamos a ingresar con Google, como les dije. Igual, esta inteligencia artificial sirve para todo, para generar estrategias, actividades, no solamente las rúbricas, así que primero podrían generar las actividades, las estrategias que quieren utilizar, etcétera. Exacto. Y después van por las rúbricas por último. Correcto. Y acá tenemos que completar esta serie de pasos para poder obtener nuestra rúbrica de acuerdo a lo que nosotros le pedimos. El link está en el chat si quieren ver. Bien, paso 1, obviamente decirle a la inteligencia artificial cuál es nuestra área, cuál es nuestra asignatura, ¿sí? Para obviamente trabajar en base a eso. Nosotros cuando apretamos ahí nos va a salir una serie de opciones, ¿sí? Teniendo en cuenta el área académica. Ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, educación física, ética, lengua, teatro, lenguaje, pero dentro matemática. de educación artística está teatro. Pueden involucrar teatro. Exacto. Obviamente esta inteligencia artificial no está diseñada en nuestro diseño curricular. Diseño curricular, exactamente. No está pensada en materias que nosotros tenemos acá en la ciudad, en la provincia. Pero obviamente ustedes pueden, mediante materias similares, generar la rúbrica, Claro. con la inteligencia artificial. Como biología puede estar en ciencias naturales o físico-química, ciencias naturales, o sea, ver en qué área lo pueden involucrar, como, por ejemplo, como dijo teatro, en educación artística. Acá, por ejemplo, yo voy a tomar una de ciencias sociales y de acuerdo al área que yo elija, me va a aparecer las posibles asignaturas, ¿sí? Antropología, cultura, economía, geografía, historia, política, ¿sí? A ver si no hay más. No, hasta ahí llega. Por ejemplo, vamos a hacer para geografía. La siguiente instancia que me pide es definir la edad de mis estudiantes, ¿sí? De acuerdo a qué edad tiene mi grupo de alumnos, de acuerdo al nivel, de acuerdo a los grados y demás. Pensemos en un estudiante de secundaria de cuarto año, por ejemplo. Estamos hablando de 15 o 16 años. Le doy clic ahí. ¿Qué tipo de rúbrica queremos generar? ¿Sí? Hoy dijimos que estaba la analítica, la holística, lista de verificación y demás. Nosotros, por lo general, utilizamos la más conocida, que es la analítica, así que le vamos a hacer clic ahí. Si ustedes no saben, por ejemplo, a qué tipo de rúbrica quieren utilizar, la inteligencia artificial les permite hacer primero un sondeo de qué es cada rúbrica, haciendo clic en esta opción que dice mostrar descripción de cada tipo de rúbrica. Ustedes hacen clic y les aparece, por ejemplo, la rúbrica analítica, evalúa cada criterio individualmente y demás. Esto es como una ayuda de memoria para que ustedes elijan qué tipo de rúbrica quieren generar. Previo a eso tenemos los niveles, ¿sí? Tenemos 3, 4 o 5 niveles. Los niveles eran los cuadritos que nosotros veíamos, claro, de excelente, muy bueno, bueno, regular los niveles de y demás. Perdón. Exacto. Y debajo van los descriptores. Exacto, descriptores que están dentro de los niveles. Vamos a poner 4 niveles. Y acá, por ejemplo, podemos poner el tema específico. Si pensemos, algún profe de geografía, si hay en la sala, quiera poner algún tema o contenido que dio hoy. Que sea de geografía de cuarto año. Y que dio hoy. ¿Sí? O que dio en la semana. Para que se acuerde. Claro, a ver algún profe de geografía asistado, si no, pensemos en climas. No sé qué sé, en cuarto. Climas de la Argentina, por ejemplo. No hay ni un profe de geografía. Están todos haciendo sus rúbricas. Bien, y acá nosotros podemos poner si nuestra clase o nuestra evaluación está definida por objetivos, ¿sí? Poner acá en este cuadrito es optativo igual.
si quieren, por ejemplo, que se tenga en cuenta la comprensión, la participación y demás criterios que ustedes pueden agregar, pero es opcional, como les dije. Y si no, la inteligencia artificial les provee de contenidos y de objetivos. Lo que nosotros hacemos es, nos vamos a esta opción de crear rúbrica y ahí tenemos que aguardar unos segundos, que la inteligencia artificial está procesando toda la información que nosotros les dimos para poder justamente crear nuestra rúbrica. Y en cuestión de segundos nada más, vamos a obtener, ¿sí? Están procesando los datos. Y una vez que ya la inteligencia termina de procesar esta información, nos va a dar nuestra rúbrica y vamos a ver, obviamente, el primer paso es leer completo lo que la inteligencia artificial nos da y obviamente en base a eso hacer las adaptaciones, las modificaciones necesarias para, obviamente, adaptarlo a nuestra realidad. A nuestra realidad, a nuestro contexto. Exacto. Y a nuestros alumnos sobre todo. Uh-huh. Está como más lento hoy. Hoy creo que sí. Estoy cansado, jefe. Ya es muy jueves. Pero mucho están ahí está. utilizando. Está lista tu rúbrica, bien. Y fíjense que nos da inclusive la opción de editar. Acá tenemos la rúbrica que nos genera la inteligencia artificial, ¿sí? Voy a ver si puedo hacer un poquito de zoom. Ahora sí. Tenemos, fíjense, aspecto a evaluar. Que serían los criterios de evaluación. Claro. Y acá están los niveles. Yo he elegido 4 niveles. Aspecto a evaluar. Identificación y clasificación de los climas de Argentina. Nivel excelente. La respuesta describe con precisión los climas presentes, ubica las zonas geográficas con claridad, utiliza terminología climática, climatológica adecuada, ejemplos regionales, Bueno, identifica la mayoría de los climas con algunas imprecisiones menores, explica causas geográficas, da formas adecuadas, distribución razonable, utiliza un mapa gráfico con ligeras fallas. Ese sería el nivel bueno, por ejemplo. Nivel aceptable. Reconoce algunos climas, pero con vacíos conceptuales o errores moderados, explicaciones superficiales, distribución poco clara y demás. Y el nivel bajo, por ejemplo, sería confunde climas, no los identifica, hay errores conceptuales significativos, distribución no entendible, mapa gráfico ausente o inapropiado, ¿sí? Eso serían nuestro aspecto a evaluar y nuestros niveles de desempeño, ¿sí? Si es excelente, tildamos acá, si es bueno, tildamos acá y demás. Una vez que nosotros terminamos, lo que podemos hacer es copiar este gráfico directamente en un Word, en un Excel o lo que sea, o lo descargamos mediante clic secundario, guardar como, y ahí ya les descarga para que ustedes lo puedan imprimir, fotocopiar o lo que quieran. Entonces, esta es la rúbrica, y también lo tienen acá arriba, ¿sí? Directamente para imprimir. O bajar como PDF. O bajar como PDF. Compartir. O compartir. Bien, y si quieren editar, le ponen editar esta rúbrica y lo editan desde ahí. lo editan a vivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, no quiero este criterio, quiero otro, lo escriben, le pueden dar colorcito, forma, mayúscula, minúscula, negrita, cursiva, todo. Le hacen todo a su... O sea, le hacen la verdadera adaptación. Le dan su impronta. Exactamente. ¿Alguien nos quiere contar si hizo la rúbrica? ¿Qué les pareció? Acá vemos que ya tienen rúbrica, están colocando en el están chat. subiendo bien. ¿Alguien quiere abrirse? Nadie habló hoy. Hoy estuvieron muy ¿Alguien quiere callados. contarnos qué le pareció el micro que ya estamos finalizando? Muy fácil, dice Juan Carlos. Si quieren que nos echen de los... No, ¿Pueden espectacular. habilitar los micrófonos? Pueden habilitar los micrófonos. Yo hice programación para chicos de 14 años de educación secundaria, nos dice José Lisandro. Me encantó, dice Gladys. Ay, Genial. gracias. ¿Algún profe que quiera contarnos su experiencia antes de finalizar? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con bueno, quién tenemos el gusto? Gladys. Gladys. Yo me desarrollo en el área de TIC y la verdad que no conocía esta herramienta, me parece maravillosa porque solamente le puse el tema, no le puse los objetivos, o sea, seguía el paso a paso que hicieron ustedes y la verdad que se adapta bastante a lo que espero de mis chicos de 4º año. La verdad que me encantó, así como describí, porque es bastante práctico y sí, y la posibilidad de editar también la rúbrica me parece fabuloso. Exactamente, sobre todo esa parte que es muy importante, el poder editar para, obviamente, adaptarla y tener en cuenta el contexto en el que trabajamos y para que no sea considerado un
plagio, ¿no? Porque si tomamos algo que no nos corresponde, es plagio. Así que también Claro, evitamos... totalmente, esa posibilidad de poder adaptar a las necesidades y ya a esta altura del año, por ejemplo, que ya conocemos a los distintos grupos, Exacto. podemos ir adaptando a, qué sé yo, a cada división o a los distintos grupos que tenemos en los distintos colegios. También, digamos, atendiendo a sus necesidades o a sus niveles, como decían hoy. Exacto. Gracias, Gladys, Muchas por tu gracias, Gladys. participación. ¿Algún otro profe querés contarnos su experiencia? Ya está el link de asistencia en el chat, así que por favor no se olviden de registrar Recuerden su que es un asistencia. formulario del Ujú. programa Incluir Futuro, que tiene que ver con las netbooks que se fueron entregando en las diferentes instituciones, que por eso este curso, este micro fue cerrado solamente para los colegios que recibieron este programa. Recuerden ser honestos. Ujú. Y tomarse el tiempo no les va a llevar, como Sí, dijimos, más de sí, sí. 5 Y minutos. con eso ya van a tener su certificado, así que Exacto. El certificado después lo descargan a través de la plataforma CIMA, ¿sí? Bien, el formulario es una encuesta, ¿sí? Por eso también la aclaración ahí que nos dice, que nos hace Carlos, de que puedan completarlo. Bien, dijiste hoy al comienzo que la inteligencia artificial es nuestra asistente. Ahora es quiero que como nos un explique por qué es una asistente. porque nos ayuda en nuestro diseño pedagógico. Hablamos de diseño en general, no solamente Ajá. para la evaluación, sino que también, como dijimos hoy, para obtener recursos, actividades innovadoras, sobre todo, porque acuérdense que no tenemos que innovar en la evaluación, sino que cuando comencemos Durante a el innovar, proceso. que van a empezar a innovar a partir de mañana, obviamente, de esta noche seguramente. Para la clase de Desde ya. mañana. Comenzamos desde las actividades, de cómo damos la clase, las estrategias que vamos a utilizar. Las Y consignas. esto hace y esto no hace que minimice nuestro rol como Ahí está. docente, sino que lo fortalece, lo potencia, como dijo hoy. Ajá. Somos más potentes ahora que tenemos la inteligencia artificial. Exacto. La inteligencia artificial que no nos viene a reemplazar, sino a acompañar, a potenciar y a dar Y a nuestra... fortalecer el aprendizaje significativo para nuestros alumnos, la transparencia, porque modificamos lo que creamos con la inteligencia artificial, La honestidad. y también nos abre la creatividad. Exacto. Así que bien, profes, la invitación también para que nos puedan seguir a través de las redes. Nosotros somos parte de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales y en Instagram estamos como @educaciondigital.corrientes. En Facebook, Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales. En TikTok también estamos los profes como Educación. digital.corrientes. Y bueno, la invitación a que sigan conectados, a que nos sigan en las redes para enterarse cuando hay micro talleres, cursos y demás. La Subse estamos trabajando mucho para docentes, estudiantes y demás. Así que nos pueden seguir por ahí. Y bueno, agradecerles nuevamente por haber... Ahora, yo voy a tirar el chivo del programa. A ver. También pueden vernos de lunes a viernes de 17 a 18 horas en Educa Exacto. ATR, el primer streaming educativo de la provincia de Corrientes, Exacto. en donde todo lo que damos tiene que ver con contenido exclusivamente con impronta correntina. Exacto. Sale de 5 a 6 por el canal de YouTube de EducaPlay, por Radio Nord 97.3 y por Telenor señal 21 de Nos Gigaret. pueden ver, escuchar, o sea, no tienen Compartir chance. todo. Sí o sí, o nos ven o nos escuchan o nos miran. Exacto. Así que bueno, gracias, profe, por haberse sumado a esta propuesta, por haber aprendido también con Y por nosotros. quedarse hasta el final, Y por quedarse hasta el supuesto. final. Y bueno, sigan en Espero que le haya servido lo que en los vimos canales hoy. de la Exacto. Subse. Y bueno, vamos a seguir teniendo cursos y muchas otras propuestas. Así que síganos en las redes. Sobre porque, todo nosotros dos. claro, si nos quieren todos volver a los ver, profes, si nos todos los quieren volver a profes. ver, comenten en las redes Todos los profes estamos preparando muchos cursos y capacitaciones. Si bien queda, de todas las áreas. claro, de estamos en todas las áreas. septiembre, pero no paramos porque, bueno, obviamente estamos preparando mucho para ustedes. Así que síganos en las redes que salen cursos, jornadas y microtalleres todas las semanas. Así que a no perderse y, bueno, a participar, obviamente, porque se aprende un montón todos los días. Y no tengan miedo a innovar. Exactamente. Bueno, profes, Perfecto. muchas gracias. Y le pedimos a los docentes que antes de Sí. retirarse si pueden prender sus camaritas y sonreír para Para la tomar foto. un poquito.